Cordial saludo, este es el taller número 2 de estadística descriptiva. La organización de datos se utiliza pues en múltiples fenómenos y contextos como encuestas electorales o la calificación de datos de estudiantes. La estadística pues nos permite a través de métodos y técnicas pues recolectar, organizar, resumir y analizar datos, pero esos datos de por sí solos no nos muestran nada, por eso debemos organizarlos en tablas o en gráficos. Lo que se entiende por valores estandarizados, pues esto es una medida de localización relativa de un dato o de una serie de datos respecto de su medida aritmética. Para datos agrupados, pues tenemos que obtener pues la medida aritmética, la varianza y a su vez pues la desviación estándar. En el ejemplo podemos establecer que para las personas entre 10 y 15 años obtenemos un valor estandarizado valor z de menos 1,43. Esto quiere decir que este rango de edades se encuentra a menos 1,43 desviaciones estándar de la media aritmética. La media aritmética se utiliza en casos como, pues más que todo, promedio de notas de estudiantes y no es otra cosa que el promedio de los datos, la sumatoria de los datos dividido entre la cantidad de datos. La mediana pues será utilizada también como medida de tendencia central y será el valor que se ubique en la mitad de los datos. Cuando el valor de datos sea un número par, pues se tomarán los dos valores centrales y se sacará el promedio de dichos valores. La moda se puede utilizar por ejemplo, cuando tomemos los pesos o las estaturas de una cantidad de personas de una empresa y será el valor que más se repita. Para el caso será el de 58 kilogramos, pues 25 personas son las que tienen este peso. Esa será la moda. Las medidas de forma sirven para identificar pues la distribución que tienen los datos en una curva. En este ejemplo de edades tenemos un coeficiente de asimetría de cero, lo que nos indica una distribución simétrica, utilizando esta fórmula. El coeficiente de kurtosis nos indica hacia dónde están agrupados los datos. Se le preguntó a 15 personas cuánto dinero llevaban en sus bolsillos en dólares. Este nos indicó un coeficiente de kurtosis de menos 1,1, lo que indica una baja concentración hacia los extremos de los datos y nos indica una curva pues platicúrtica. La diferencia entre varianza muestral y poblacional. La varianza poblacional se indica por la letra sigma y la muestral por la letra S. Y básicamente la diferencia se encuentra en la fórmula. Dentro de la poblacional será la diferencia de los cuadrados de los datos menos el promedio dividido entre el número o el tamaño de la población. Para el caso de la muestral será la misma sumatoria, pero dividido entre el número o el tamaño de la muestra menos 1. En este ejemplo obtuvimos una varianza poblacional de 1,04 y una varianza muestral de 1,3. Si esto fuera tomado como muestra 1,3 y fuera tomado como población sería 1,04. Las medidas de los cuatro momentos son la primera, medidas de tendencia central. Tenemos como estas medidas media, mediana y moda. El ejemplo, una mediana para este número de datos será 4. Las medidas de dispersión son varianza, desviación estándar y rango, que el rango es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de los datos. Dentro de este ejemplo de edades de niños obtenemos una varianza de 6,7 utilizando la fórmula y una desviación estándar de 2,6. La asimetría nos indica el sesgo negativo, la simetría o el sesgo positivo. La simetría sería la ausencia de sesgo, que para este caso la obtuvimos en esta base de datos. La kurtosis para el mismo caso de edades nos dio un coeficiente de kurtosis de menos 1,2, lo que nos indica una curva platicúrtica. El valor del resultado de la suma de la diferencia entre cada valor y la media aritmética siempre será cero. Y lo que se entiende por media aritmética ponderada, pues es una media tendencia central donde todos los valores no tienen el mismo peso. Y esta media aritmética ponderada será la sumatoria de cada dato multiplicado por su respectivo peso y este resultado dividido entre la sumatoria de todos los pesos de cada dato. Muchísimas gracias.